Un año, un sitio, un nombre. William Martin. William Martin. William Martin. William Martin. William Martin. De William Martin. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Qué significó para la Segunda Guerra Mundial? Cuando se desarrolla la Operación Carne Picada, la Segunda Guerra Mundial, los aliados habían invadido el norte de África en la Operación Torch, y una vez que dominaron y expulsaron a las tropas nazis del norte de África, pues tenían que dar un siguiente paso, y el siguiente paso, el más lógico, era el de intentar generar un frente por el sur de Europa, y el punto más cercano para dar ese salto pues era Sicilia. Entonces en ese momento nos encontramos. A mitad de la Segunda Guerra Mundial ya el ejército alemán empezaba a dar señales de flaqueza, el ejército británico se reorganiza en el norte de África y gracias a la operación Smith pues se produce ese desembarco del norte de África hacia Europa. Podía haber varios caminos, bien en Sicilia, que fue la isla por donde finalmente se hizo el desembarco, o bien por Cerdeña o bien por el Peloponeso. La intención que tenían con esta operación es una de las estratagemas de engaño más ingeniosas que se desarrollan durante la Segunda Guerra Mundial. El 30 de abril aparece en la playa de la Bota el cuerpo de un militar británico, ¿no? Y con síntomas de ahogamiento, ¿no? Entonces aparece y bueno, primero lo encuentra un pescador, lo tienen durante un tiempo hasta que avisan a la comandancia de Huelva de que vengan a recogerlo, y lo que ven que les sorprende es que tiene un maletín. Y a partir de ese momento se empieza a generar pues una historia pues que es la que nosotros conocemos como la historia del hombre que nunca existió, ¿no? Los papeles, los documentos que tenía William Martin en el interior de su maletín eran unas pistas falsas, dando órdenes de que esa invasión europea del norte de África hacia Europa sería por Cerdeña y por el Peloponeso, dejando libre Sicilia. Esto funcionó, lo sabemos porque se salvaron muchísimas vidas humanas y porque hay testimonios documentales de que los alemanes accedieron a esa documentación gracias a la existencia del espía Klaus, que estaba en Punta y gracias a la imaginación macabra de Montagu y de Cholmondeley, que fueron los británicos que idearon toda la trama. Pues tanto los espías alemanes, que era uno mi tío abuelo, ¿vale? Y el cónsul inglés, ¿no? Que era conocedor de esta historia, que se había marchado ese día a Sevilla para quitarse de en medio, para que no hubiera ninguna oportunidad de que le dieran el maletín a él. Él necesitaba que ese maletín acabara en las dependencias españolas, ¿no? Como los españoles eran muy cercanos a los alemanes, pues les chivaron que estaba esa cartera ahí, y a partir de ahí todos son elucubraciones. Pues sí, finalmente, después de diversos análisis, tardaron algunos días, desde que llegó el cuerpo, que llega el 30 de abril, hasta el 12 de mayo. El 12 de mayo es cuando definitivamente Hitler traslada radiotelegráficamente una serie de instrucciones para reforzar, para defender aún más toda la zona de Córcega, Cerdeña y también parte del Peloponeso, y se producen una serie de maniobras de tropas hacia esos puntos, no dejando totalmente indefensa a Sicilia, pero no reforzando Sicilia, que era lo que querían los aliados. Por lo cual en esa fecha, de hecho, Churchill, el primer ministro británico, le trasladaron una información en la que decía que los alemanes habían tragado el anzuelo completamente. Bien, esta es una buena pregunta. ¿Por qué no se dejó en Gijón o en la costa malagueña o en la costa
La zona de Huelva era una zona de paso una vez que se invadió el norte de África, era una zona de paso hacia el norte de África a nivel aéreo. Entonces se podía simular un accidente aéreo con garantía. Nuestra zona siempre ha sido una zona estratégica, está muy cerca de Gibraltar, está muy cerca de Portugal y además, por lo que también anteriormente hemos comentado, aquí operaba un agente que era Adolfo Claus, que tenía muy buena consideración en el sentido de que era un tipo, pues bueno, de los mejores agentes que había en el sur de Europa, y hacia él realmente fue dirigida la operación. Si él tomaba esos documentos, se sabía que esos documentos iban a llegar a los alemanes. Pues yo me llamo María Claus, ¿vale? Y yo vivo en casa de mi abuelo, Luis Claus. Y durante muchísimos años yo me encontré, cuando entré a vivir en esa casa, un taco de cartas que ponía María Claus y las remitía Luis Claus. Y yo siempre me pregunté, ¿y eso qué es? No entiendo nada. Y decía, Caldas, el lugar era desde Caldas de Malavella. Y un día dije, bueno, voy a averiguar qué es esto, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que esas cartas eran las que escribía mi abuelo a su madre durante el confinamiento que tuvo, casi 3 años, en Caldas de Malavella, porque cuando termina la guerra, los aliados hacen una lista, creo que eran de 89 espías alemanes en España, y entre ellos estaba mi abuelo, mi tío abuelo y mi bisabuelo, ¿vale? De ellos 3, solo va mi abuelo, que era el hermano mayor de Adolfo. Luego, al final, él fue el penúltimo, o si no el último, de marcharse de Caldas de Malavella, y fue uno de los únicos que no tuvo ningún juicio, porque había gente que ya había ido, la habían juzgado y había vuelto a hacer su vida normal. Entonces, a partir de ese momento en el que yo me empiezo a enterar de qué le sucedió como persona a mi abuelo, empiezo a plantearme la posibilidad de crear el proyecto. Puedo contar de Isabel, que como sabéis tuvo la medalla del mérito civil, creo británico o algo así, que no me acuerdo del título, que se lo dio la reina de Inglaterra por el cuidado de la tumba de William Martin. Eso es para que veáis la dimensión de la historia, ¿vale? Ella es una mujer, bueno, era una mujer maravillosa, y lo sorprendente y bonito, que al menos a mí me parece fantástico, es que ella era súper amiga de mi tía Araceli. Ambas, una inglesa y la otra alemana, estuvieron juntas súper amigas, o sea, las mejores amigas durante toda la vida. Y yo sé por Isabel que jamás tocaron este tema. Y me parecía, o sea, me parece de una finura y de una maravilla, vamos. Isabel Naylor era una señora, pues, con una clase maravillosa, con una humanidad espectacular, y que, por ejemplo, cuando yo hice el proyecto, ella, vamos, me brindó la entrada a su casa, me brindó a las fotografías de su padre, que realmente fue el que empezó a cuidar la tumba, ¿no? O sea, me refiero, fue una señora, bueno, que al final se ha convertido en un referente para muchos de cómo preservar la historia, ¿no? Pues estoy emocionada, muy emocionada. Hombre, porque es un acto que me trae muchos recuerdos, sobre todo de mi padre, que fue el que empezó a traer las flores. Pues empezó mi abuelo era un ingeniero británico que trabajaba para la compañía Río Tinto, y él pues estaba aquí en Huelva cuando ocurrió todo esto, y cuando se enterró ya y pasó la guerra y tal, pensó que nadie se iba a acordar de este hombre que había hecho tanto bien por los británicos y por la guerra, y fue cuando empezó a dejarle flores para honrar su memoria. Y así después de él vino mi madre y después yo.
Nosotros hemos publicado de manera conjunta, Jesús Copeiro y yo, inicialmente en el 2014, El misterio de William Martin con la Diputación de Huelva, y más recientemente este libro que tengo conmigo, que fue del 2017, William Martin, Crónica de la Operación Carne Picada, que es un poco más resumido que ese que hicimos en el 2014, pero también con algunos nuevos planteamientos que no habíamos hecho en el 2014. Recientemente han creado este carril, le han puesto el nombre de William Martin. Esto desde el Ayuntamiento de Punta Umbría pues le han dedicado este carril que realmente te lleva hacia la Bota. Estamos en el paraje Enebral de Punta Umbría, que es una zona, se suele llamar zona buffer, a la zona que protege entre otros parajes, ¿vale? Es la zona, digamos, para unir los parajes de Marismas del Odiel, que se hizo en el 84, y en el 89 hay otra vez una remodelación de los parajes naturales y se crea el paraje Enebral y el del Portir. Y entre el Portir y Enebral está el cruce de la Bota. Bueno, esta sala se llama William Martin y Antonio Rey María. Y mirad, todo esto que hay aquí, en absolutamente todo, es William Martin. Todo esto es William Martin. Todo lo que hay aquí. Todo. La Asociación Mayor William Martin se constituye hace 4 años con el fin de dar a conocer, potenciar, difundir la historia del Mayor William Martin y el legado británico en Huelva capital y provincia. Hay muchas cosas que todavía no sabemos. Nosotros como investigadores, no solamente yo, sino también Jesús Copeiro, nos hemos planteado diferentes preguntas en cuanto a lo que es la naturaleza del cadáver, es decir, la verdadera identidad de William Martin, puesto que la versión oficial británica manifiesta que se utilizó el cadáver de un mendigo que había muerto por la ingesta de un matarratas, ¿no? Y esto ofrece pues, diferentes dudas, sobre todo a nivel incluso médico-patológico. Dio aquí el Dasher y aquí se ahogaron 327 marinos. Tiene más sentido coger un oficial de los que se han ahogado, que además es un ahogado, el cuerpo de un ahogado, no el cuerpo de un mendigo que se había muerto envenenado por un matarrata. Y por otra parte, contamos con otra serie de pruebas que nos hacen dudar sobre la versión oficial británica. Y pongo un ejemplo. Como anteriormente dije, no se planteaba o no se plantea ahora mismo en la actual versión que Adolfo Claus en Huelva accediera a los documentos, ¿no? Pero contamos con el testimonio de las hijas del vicecónsul británico en Huelva, Francis Hazelden, que fueron entrevistadas y ellas manifestaron que su padre, cuando terminó la guerra, pues claro, tenían orden de coger todas las propiedades alemanas y todos los documentos alemanes confiscarlos, ¿no? Cuando vino el padre a su casa, ¿no? Pues la mujer y sus hijas le preguntaron, bueno, ¿y qué habéis encontrado allí? Dice, pues mira, hemos encontrado muchísima documentación y fotografías de los documentos de William Martin. Eso entra en contradicción con la versión oficial que nos están trasladando ahora. Nos están diciendo que él no accedió a los documentos, pero las hijas del vicecónsul británico, en un testimonio personal, manifiestan lo contrario. Pues este fue William Martin. Esta es la historia del hombre que nunca existió. Bye.